inició su gira oficial o su visita oficial por Turquía. A las 7:15 vamos a revisar una actualización acerca de este tema. Hace minutos la televisión pública venezolana transmitía imágenes de actos que se desarrollan desde Turquía. Vamos a repasar para ustedes lo publicado por el presidente Maduro en su cuenta de Twitter en horas recientes. Decía el presidente en Twitter: me llena de alegría iniciar esta gira internacional en las tierras de la hermana nación turca. Agradezco el cálido recibimiento y el cariño que nos han demostrado. Estoy seguro que consolidaremos los lazos de unión y cooperación entre nuestros pueblos, y anexa algunas fotografías de su visita oficial. En otros temas, el presidente se refería a la agenda. Hoy, 8 de junio, tendré una nutrida agenda de trabajo con el hermano presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Les invito a estar atentos y atentas. Vienen importantes noticias, anuncios y acuerdos. La voz de Venezuela se escucha en el mundo. Y también colocaba en su cuenta de Twitter los honores al padre de la patria turca, Mustafa Kemal Atatürk, que se desarrollaron hace minutos y que transmitió la televisión estatal venezolana. Hacemos seguimiento constante a la visita del presidente Nicolás Maduro a Turquía. 7:16. A esta hora avanzamos con entrevista. Vamos a recibir en esta parte del programa a François Gereige, abogado, especialista en Derecho Penal, y vamos a tocar varios temas interesantes desde su perspectiva profesional. Bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es el acoso escolar, o conocido como bullying, que bueno, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto quizá en experiencias cercanas a nuestra comunidad, a nuestra familia, principalmente adolescente, niño, joven que es víctima o victimario de estas situaciones de acoso. ¿Cómo ve este momento que vive Venezuela, sobre todo cuando se han hecho virales situaciones muy difíciles de violencia, incluso entre adolescentes? Bienvenido. Sí, buenos días. Bueno, para comenzar, tendría que narrar un poco lo relacionado con el concepto del bullying, que se define como bullying, porque tiende a confundirse los conceptos con situaciones que pasan en la actualidad, en los colegios, incluso en los hogares. Básicamente se ha definido a nivel mundial que el bullying necesita de unas características básicas para que se defina como tal, como la intención de causar un daño, y que ese daño sea de manera constante para que perciba en la víctima un daño, un sufrimiento. Recientemente en redes sociales el fiscal general de la República hablaba sobre casos emblemáticos por los cuales el Ministerio Público inició acciones legales para determinar quiénes son los autores y proceder a la prevención y castigo de estos delitos tan graves. Ahora, ¿de qué manera podemos diferenciarlo? Porque usted dice que tiene que haber una intención, y a veces cuando ocurren situaciones de escolaridad, digamos, se hace sin tener plena conciencia del impacto que esto tiene. A veces parece un juego nada más. Sí, eres gordo, eres feo, cualquier otra razón. Sí. Y lo hacemos como un chiste muchas veces y creemos que nos estamos divirtiendo. Pero al final eso tiene un impacto psicológico sobre la persona que lo recibe, ¿no? Notablemente. Hay que diferenciar cuáles son las consecuencias de ese término chalequeo o echar broma entre compañeros de estudio. Las causas provenientes del agresor casi siempre son de índole intrahogar, su formación, su educación, porque siempre vemos desde el punto de vista de la víctima, el que está recibiendo el daño, pero no vemos el origen de la causa, que es el agresor. ¿Quién es ese agresor? ¿Por qué se comporta como tal? ¿Qué motivación, o sea, que es un reflejo de lo que vive en el hogar? ¿Qué motivación tienen? Casi siempre son causas económicas, causas de superioridad entre el agresor y la víctima, y causas o internas de un desequilibrio personal o psicológico o de su entorno. ¿Cuál puede ser su entorno? Violencia en el hogar, familias disfuncionales, padres separados, niños que tienen algún descontento emocional y lo llevan a estas aulas con la intención de que sean reconocidos en ese liderazgo negativo, pero que atropella a la víctima y causa graves daños a esa persona que está recibiendo esos maltratos y esos hostigamientos de manera permanente, que pueden incluso llegar a consecuencias graves como el abuso sexual y el suicidio. Ahora, el tema de hasta qué punto podemos echar broma, porque entonces también hemos visto este tema de la generación de cristal que tanto llaman ahora, que por cualquier cosa somos también muy sensibles. Y no todo es acoso tampoco, no todo es bullying. ¿Cómo establecer la diferencia o esa delgada línea entre el abuso o las bromas o el chalequeo, como lo llamamos los venezolanos? Porque ciertamente también tenemos un divertido sentido del humor los venezolanos, nos gusta hacer chistes incluso si lo hacemos en nuestra situación política y económica. ¿Por qué no reírnos un poco de las cosas que nos pasan diariamente? Pero ¿cuál es el límite?
porque lo que para mí puede ser una broma, para ti puede ser un gran sufrimiento. La mayoría de estos ataques se refieren a desigualdades o económicas, raciales, de índole religioso, donde lo que para mí es un juego, para ti es una gran ofensa en cuanto al tema religioso, el tema físico, alguna discapacidad que tú tengas y que yo haga de eso una broma. Para un grupo puede ser una broma, pero para ti puede ser un gran daño y un sufrimiento. Te voy a mencionar un dato de la Organización Mundial de la Salud, por favor, donde indica que el índice de suicidio primario en la edad de adolescentes y niños provienen del bullying o acoso sexual. O sea, que es un desenlace fatal producto del acoso. Te puedo hablar que el 30%, y están subiendo las estadísticas provenientes de la UNESCO, el 30% de la población mundial ha sufrido o está sufriendo acoso o bullying. ¿Y casi siempre ocurre en adolescentes o pasa en personas adultas también? Está sucediendo un fenómeno ahora a través de las redes sociales que han denominado el ciberbullying, que es a través de los ataques y las redes sociales por alguna diferencia de índole económico, familiar, sexual, pero sí está sucediendo en alumnos. La mayoría de las edades comienzan de los 6 años a los 14 años. Imagínate. La edad escolar, digamos. Imagínate tú, un niño cómo maneja esas emociones a los 6 años, ¿no? A los 6 años de edad, cuando es atacado de manera permanente, cuando es humillado, cuando en el recreo le desaparecen sus meriendas, cuando le llevan para su deporte y le desaparecen los útiles escolares, su equipo deportivo. Aquí lo importante de esto es la comunicación que se tenga con ese hijo o hija que está recibiendo esa... Lo vamos a tocar al regreso de la pausa. ¿Qué hacer? Y también el principio de corresponsabilidad de la familia, de la escuela, de la misma sociedad. Yo veía un video hace algunos días de una situación de acoso sobre una niña de síndrome de Down, que fue viral, por cierto. Sí, y había un adulto presente, Y el adulto no hacía nada. Y mucha gente cuestionaba, bueno, pero si hay un adulto que tiene mayor coherencia, más responsabilidad, ¿por qué no interviene? Pero también la pregunta es cómo intervenir. Entonces vamos a analizar este tema de la corresponsabilidad cuando regresemos. En esta entrevista especial que estamos haciendo en esta mañana, entre otros temas, estamos hablando en esta parte del bullying, del ciberacoso o del acoso, como prefiramos llamarlo. 7:22. Ya venimos. François Gereige es abogado, especialista en Derecho Penal, nos acompaña en la entrevista en esta parte del programa y hablamos del bullying o el acoso, no solo en el contexto escolar, quizá también en la comunidad, en los entornos laborales o sociales, cómo se desarrolla este tipo de acoso. Y bueno, hablamos fuera de cámara también otros temas interesantes, establecer las diferencias entre cuáles son los tipos que hay. Pero le dejaba en el aire la pregunta antes de la pausa acerca de la corresponsabilidad. ¿Cómo podemos, como adultos, contribuir a que nuestros chamos tengan un mejor comportamiento? Y principalmente que hagamos conciencia de lo que está ocurriendo o el impacto que tiene desde el punto de vista psicológico en las emociones, en el autoestima, en las inseguridades de nuestros niños, el acoso. Fíjate, es un tema muy interesante lo que acabas de tocar, porque actualmente existen sanciones punitivas, leyes sancionatorias que van al fondo del problema, pero ya como una consecuencia, ¿ok? Ya cuando actúan las autoridades, ya el hecho está consumado. Existe una ley que ha sido un proyecto de ley aprobado en primera discusión, presentada por el fiscal general a la Asamblea Nacional, exclusivamente sobre este tema. Y me parece extraordinario que en un solo cuerpo legal se acople la parte preventiva que no existe. La institucionalidad. Nosotros debemos educar a nuestros hijos desde nuestro hogar. Cada vez que un hijo camina por el mundo, es un reflejo de nuestro hogar. ¿Qué está sucediendo? Muchos padres cometen el exceso o la errónea creencia de que los colegios tienen que educar a sus hijos. Y no es así, es un complemento del todo. El Estado interviene cuando existe alguna violación de alguna ley, pero en casa nosotros tenemos que establecer las normas del respeto, los valores, el amor y la comprensión. No, el carácter y la personalidad se forjan, digamos, desde lo que vienen de casa, ¿no? Cómo nos enseñan a respetar principalmente, cuando los padres son incisivos e insistentes en decir, no, bueno, tiene que respetar a los mayores, como nos decían históricamente, ahora hay que respetar también las diferencias y la diversidad. Pero ¿no? Seguramente ese niño está copiando patrones de conducta. Muy probablemente. ¿Por qué sale a agredir un niño de 6 años a un compañero de 6 años? ¿Qué tiene ese ser allí? Hay un referente en el hogar que también... Es un referente en el hogar, es que todo parte del hogar. Entonces,
Vamos a utilizar una ley preventiva donde en un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, profesionales en el área, de alguna manera eduquen a la población, y estas son ventanas muy importantes que tienen mucha captación, ya que es muy poca la información que se tiene sobre este fenómeno tan grave a nivel mundial que se está pasando por debajo de la mesa. En este contexto, y habiendo entendido que el ejemplo familiar tiene gran importancia, ¿podríamos decir que el agresor es también entonces una víctima de la disfuncionalidad, por ejemplo, del mal ejemplo en la familia? En principio, y la atención entonces no debería ser solo al niño que agrede, por ejemplo, sino también a toda la familia, que haya una atención integral al núcleo familiar. Habría que revisar no solo el caso aislado del niño, sino a su entorno. Correcto. Tú eres consecuencia de algo, tú eres reacción de una acción. El tema preventivo e involucrar aquí a los padres y al entorno familiar es fundamental. Fíjate que los ataques de acoso escolar se diferencian entre niños y niñas. En la niña, el acoso escolar entre hembras se clasifica simplemente por la exclusión de esa niña. Mira, te invisibilizo, no te miro, no la metamos en el grupo, no compartimos con ella, no la invites a la fiesta. Eso es un tema muy grave. Los varones van más allá, van al ataque físico, al ataque psicológico. ¿Y cómo sabemos nosotros qué está sucediendo? Por la palabra y la comunicación que tengas tú con tu hijo en el hogar. Si tu hijo no te menciona que está sufriendo de este tipo de ataques, que muchas veces no lo sabe descifrar, porque un niño de 6, 7, 8, 9 años, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Entonces, incluso llegan a sentir que realmente lo que le están señalando es cierto. Por eso optan por suicidarse, porque dicen, mira, realmente soy diferente, soy extraño, y no tengo ocupación. ¿No? Muchas veces nosotros como padres cometemos los excesos de decir, si me vienes aquí golpeado va a ser peor. Me voy a dar más. Entonces, ¿qué dice el niño? Mira, si ya en el colegio, en mi entorno estudiantil, soy víctima de violencia o acoso, voy a llegar a la casa, va a ser peor. Yo guardo silencio. Ahora, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo sé si mi niño o mi niña está siendo víctima? Conocemos a nuestros hijos. Hay actitudes y reacciones que inmediatamente los conocemos. Apatía por ir al colegio. No quiero ir al colegio, me duele la barriga, me duele la cabeza. Excusas para no ir. Excusas para no ir. Bajo rendimiento escolar, no participación, inapetencia, se les quita el apetito, trastornos en el sueño, empieza a cambiar incluso su forma de vestir y empieza a aislarse incluso dentro del hogar. O sea, se retrae. Se retrae completamente. Completamente. Ahora, en este momento, ¿qué debe hacer un padre? Estoy viendo síntomas que llaman mi atención, digo, bueno, mira, mi chamo está retraído, inseguro, cabizbajo, callado, triste, solo. Lo primero que pudiésemos recomendar es que se acude a un especialista, médico, un psicólogo, se acude a la institución, porque si él está cambiando de conducta, algo está generando la misma. Entonces, acudir al colegio. Ahorita los colegios están participando activamente en charlas, por instrucciones de la Fiscalía. Los fiscales superiores a nivel nacional están instruyendo a las instituciones de cómo prevenir este tema tan delicado. Fíjate que Latinoamérica ocupa el primer lugar de bullying en el mundo, una cifra alarmante. Wow. El primer país del mundo es México, seguido de los Estados Unidos, y saltando al tercero, que es China. Entonces, es una cuestión de cultura, ese ataque y esa burla, y esa forma de jugar que se ha venido tergiversando en el tiempo y que hoy causa grandes consecuencias para la víctima, personas inseguras, depresivas. Hay unos que ocultan por muchos años este acoso por falta de apoyo, falta de comunicación con los padres o su entorno, porque a veces no nos cría papá y mamá, nos cría un abuelo, un tío, pero eso no quiere decir que no estemos bien formados bajo los principios y valores. Y este es un adulto trastornado, frustrado. Y que puede convertirse en agresor también. Que generalmente va siendo un gran agresor que va a ir atropellando por el mundo. Como pasa también en el caso del abuso sexual, por ejemplo, que normalmente es alguien que ha sido abusado. Concretamente, esa persona acosadora seguramente es acosado. Abogado, se nos terminó el tiempo, pero agradecemos siempre que haya venido hasta Globovisión a compartir con nosotros su perspectiva profesional
Nos hubiera gustado tocar otros temas también. Quisiera ponderar un poco su opinión sobre los temas políticos de nuestro país, pero lo vamos a invitar en otro programa seguramente y conversamos Con todo de gusto, otros temas. encantado. Además que el tema del bullying, por ser un tema tan sensible y que está a flor de piel por Sí. estos días, es bien interesante que brindemos herramientas a la población. Es nuestro compromiso con Venezuela. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día, que estén muy bien. Agradecemos al abogado François Gereige, abogado especialista en Derecho Penal. Hoy hablamos acerca de